El Bois de Boulogne es un parque precioso donde los enamorados van a pasear. Pero esa tarde una pareja ve algo que rompe la postal romántica. Un hombre pequeño, asiático, de apenas 1,50 m de estatura, lucha por arrastrar 2 maletas gigantescas. Se le ve sudoroso, nervioso. Las maletas parecen pesar 1 tonelada. De repente, una de ellas se abre un poco y algo se asoma. No es ropa, no son libros. Es una mano pálida y femenina. El hombre, asustado por las miradas, abandona las maletas entre los arbustos y huye corriendo torpemente hacia la calle. Cuando la policía abre esas maletas, no solo encuentran el cuerpo desmembrado de una joven estudiante holandesa, encuentran algo peor. Faltan partes que no se perdieron, sino que fueron consumidas. Esta es la historia de un hombre que amaba tanto la literatura y la belleza occidental que decidió que la única forma de poseerla era devorándola literalmente. Bienvenido o bienvenida a Oscuramente, el podcast en el que nos encontramos para adentrarnos en el oscuro mundo del terror y también de lo desconocido. Juntos vamos a explorar los rincones más escalofriantes de la realidad. Vamos a conocer historias sobre crímenes, historias de fantasmas, fenómenos paranormales y también conoceremos los perfiles psicológicos y la oscura mente de asesinos seriales. Así que prepárate para conocer juntos esta aterradora historia. Hoy vamos a hablar de un caso espantoso que indignó a Francia, a Holanda y al mundo entero. Hoy les traigo la historia de Issei Sagawa, un estudiante japonés de literatura inglesa en la Sorbona de París, proveniente de una familia millonaria y muy influyente que, en este caso este hombre asesinó y devoró a su compañera de clase. Pero aquí está el dato impactante de esta historia y que realmente nos hará hervir la sangre. Issei Sagawa no murió en la cárcel y tampoco fue ejecutado. Regresó a Japón, donde se convirtió en una celebridad. Escribió libros, dio entrevistas en televisión e incluso hasta participó en películas para adultos. Es el único caníbal confeso que logró convertir su crimen en una carrera en el mundo del espectáculo. Estamos en 1981. París es el centro intelectual del mundo. La Universidad de Sorbona está llena de estudiantes internacionales que discuten sobre Shakespeare, poesía y arte. Es un ambiente de alta cultura, sofisticado y, sobre todo, un ambiente seguro. En ese entorno académico se conocen nuestros dos protagonistas. Por un lado, René Hartevelt, una joven holandesa de 25 años, quien era descrita como una mujer hermosa, muy alta, rubia e inteligente. Por otro lado tenemos a Issei Sagawa, de 32 años, un hombre japonés muy bajito, de 1,52 m, de complexión débil, pero con una mente brillante y sobre todo una obsesión enfermiza. Para Issei, René no era solo una simple amiga.
Ella era la representación física de todo lo que él deseaba y no podía ser. Una mujer pues que era alta, occidental, saludable y vital. Vamos a conocer la historia de este hombre para entender quizás qué lo llevó a cometer este crimen. Issei Sagawa nació en 1949 en Kobe, Japón, en una familia muy adinerada. Su padre era el presidente de una gran corporación de agua llamada Kurita Water Industries. Nació prematuro, dicen que cabía en la palma de una mano. Y esta situación fue algo que hizo que marcara su vida. Creció sintiéndose físicamente inferior, débil y feo. Desde adolescente desarrolló un fetiche sexual muy específico: las mujeres occidentales altas. Él sentía que al estar con ellas podría absorber su energía vital. Pero su deseo no era únicamente sexual en el sentido normal. Él tenía una fantasía muy específica. Él fantaseaba con comérselas literalmente. Tiene un aterrador antecedente, y es que antes de ir a París, cuando vivía en Tokio, intentó entrar al apartamento de una mujer alemana que también justamente era muy alta, y invadió su departamento para atacarla. En este caso fue capturado, pero su padre, utilizando su dinero, su influencia, llegó a un acuerdo con la víctima para que ella no presentara cargos. Issei fue enviado a terapia, pero pronto lo dejaron ir a Francia a estudiar su doctorado en literatura. Y esto fue un error fatal, porque fue como que sus padres directamente enviaron a un depredador en potencia al lugar donde estaban sus presas favoritas. El 11 de junio de 1981, Issei invitó a René a su apartamento en la calle Erlanger para estudiar poesía alemana. Él había planeado una situación muy detallada y sobre todo muy meticulosamente. Había comprado un rifle carabina calibre 22. Mientras René estaba sentada de espaldas a él leyendo en voz alta un poema de expresionismo alemán, Issei se acercó por detrás. Le apuntó a la nuca y ella nunca lo vio venir. Issei disparó y René murió al instante. Lo que sigue en esta historia es la parte más grotesca de la mente de Issei Sagawa. Él no abusó sexualmente del cuerpo inmediatamente. Primero intentó morder los glúteos, pero se dio cuenta de que la piel humana era resistente y por ello usó un cuchillo de carnicero. Durante los siguientes 2 días, Issei Sagawa convivió con el cadáver. Cocinó partes de su cuerpo, sazonándolas con sal y mostaza. Describió la carne de René como suave y deliciosa, como atún crudo de primera calidad. Hablaba con el cadáver, le leía poesía y sentía, según sus propias palabras, que finalmente ella era parte de él. Su amor obsesivo hacia ella se había consumado a través del canibalismo. El 13 de junio tuvo que deshacerse del resto del cuerpo. Metió lo que quedaba de René en 2 maletas y pidió un taxi hasta el parque Bois de Bolognese. Y fue ahí donde la gente lo vio y su plan se desmoronó. La policía francesa lo detuvo rápidamente.
En su apartamento encontraron restos humanos en el refrigerador y el arma homicida. Y es que no había duda alguna de su culpabilidad. Y pues Issei lo hizo más fácil. Issei confesó todo con una frialdad académica, como quien dice, como si estuviera explicando una tesis. En ese momento Francia pues estaba lista para juzgarlo. Sin embargo, su padre, millonario, lógicamente, como lo comenté al inicio, ¿qué creen? Contrató a los mejores abogados. Tras varios exámenes psiquiátricos, 3 expertos franceses declararon a Issei legalmente demente e incapaz de enfrentar un juicio, y por ello pues fue enviado a una institución mental en Francia. Pero aquí viene la jugada maestra y sobre todo la jugada corrupta. Su padre presionó para que fuera extraditado a Japón. Y Francia, pues queriendo deshacerse del problema y del gasto de mantenerlo, lógicamente aceptó enviarlo a un psiquiátrico en Tokio. Al llegar a Japón, los psicólogos japoneses lo examinaron y dijeron lo siguiente: Este hombre no está loco. Tiene un trastorno de personalidad, sí, pero sabe lo que hace. Es malvado, no demente. El problema era legal. Como Francia le había retirado los cargos por demencia, Japón no podía juzgarlo de nuevo por el mismo crimen. Y como los médicos japoneses decían que no estaba loco, pues no podían mantenerlo encerrado en el manicomio. Como resultado de esto, el 12 de agosto de 1986, Issei Sagawa salió caminando del hospital psiquiátrico de Matsuzawa. Un hombre libre que había matado y comido a una mujer y que solo pasó 5 años encerrado. Y es que, como les cuento, lo que hizo Issei con su libertad es repugnante, porque lejos de esconderse avergonzado, fue lo contrario, abrazó totalmente la fama. Escribió más de 20 libros, incluyendo En la niebla, donde relata el crimen con detalle absolutamente morboso. Incluso se convirtió en columnista de revistas y además escribió reseñas de restaurantes, imagínense, reseñas de comidas con un humor bastante negro, un humor que la verdad es terrible, insoportable. También apareció en programas de entrevistas riéndose del apodo que había obtenido: el padrino del canibalismo. Y además, un dato muy interesante es que incluso los Rolling Stones le dedicaron la canción Too Much Blood. Vivió en Tokio como una figura de culto bizarra hasta que pues su salud se fue deteriorando. Finalmente murió apenas en noviembre de 2022 a los 73 años, hace muy poquito. Murió por una neumonía sin haber pagado jamás por quitarle la vida a René. Y adentrándonos en la oscura mente de este asesino, pues el perfil de Issei nos muestra un poco el peligro del privilegio, ¿no? Su dinero y su estatus pues lo protegieron de las consecuencias, y ese intelecto y amor por la literatura pues fueron la máscara perfecta para cubrir ese instinto animal de este depredador. Y es que lógicamente es aterrador pensar que la justicia, cuando hay dinero, pues tiene lagunas muy grandes. René Hartevelt pues fue reducida simplemente a un objeto de consumo, nunca mejor dicho, y pues su asesino vivió lucrando con su memoria. Y este caso, esta historia que les he traído de hoy, nos deja una pregunta incómoda, y es que ¿cuántos monstruos educados, ricos y cultos andan sueltos porque simplemente el sistema
está diseñado para protegerlos. Y es que, bueno, si les ha gustado este tema, les recomiendo una entrevista que le hicieron a Issei Sagawa, y en este caso pues fue realizada en el año 2011. Es una entrevista con una duración de 30-40 minutos y pues bueno, ahí se profundiza un poco más en la mente de este criminal. Y la encuentran en YouTube y lógicamente se las voy a dejar aquí en el link de la descripción para que ustedes también la puedan ver. En esa entrevista pues él habla sobre su vida, sobre las motivaciones del crimen y sobre todo el proceso que realizó y la experiencia de haber asesinado a su víctima y sobre todo de haber comido su carne en un relato pues bastante raro. Yo vi la entrevista detalladamente y es un relato muy frío, es un relato bastante impactante. Se las recomiendo porque realmente me llamó mucho la atención. Sin embargo, no es una simple entrevista en la que el periodista le pregunta al entrevistado lo que necesita saber, sino que es una entrevista tipo cinemática, podría ser, como tipo documental con diferentes tomas de cámara. Está hecha, creo que justamente para que sea incómoda, y eso es lo que realmente sentí en esos 30-40 minutos de pausas largas, de esos silencios. Fue una entrevista muy incómoda, pero que creo que es importante que la vean, que la escuchen para que puedan entender un poco más en profundidad este tema. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides seguirme en YouTube como Oscuramente Podcast, donde estoy subiendo los episodios poco a poco. Además, en las redes sociales Twitter e Instagram como OscuramenteP y en TikTok como oscura.mente, donde pues encontrarán los clips de cada episodio que voy subiendo. Y por supuesto, pues suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Mi nombre es Priscila Orellana. Y recuerden que los monstruos no siempre vienen de lejos. A veces caminan entre nosotros, en nuestras comunidades, ocultos tras una fachada de normalidad. Nos escuchamos en la siguiente.